Hola a todos, en este video vamos a continuar con el tema de dinámica. Como siguiente punto tenemos tipos de fuerzas. Tenemos la fuerza normal que nos dice la fuerza ejercida perpendicular a la superficie de contacto entre cualesquiera dos objetos. Se denota con la N mayúscula. El siguiente ejemplo nos dice que hay una lata en una superficie y lo que nos representa ese diagrama de cuerpo libre es que hay una fuerza descendente que me indica que sería el peso, en este caso la W me representa el peso, tiene una gravedad hacia abajo y también existe una fuerza ascendente que en este caso sería la fuerza normal. Fuerza ascendente me lo representa la fuerza normal y la fuerza descendente me lo indica el peso en este caso. El concepto de peso nos dice que es igual a su masa por la aceleración debida a la gravedad. Para calcular el peso podemos escribir la W para identificar el peso, la M para identificar a la masa y en este caso la gravedad va a tener el mismo valor que la aceleración. ¿Cuál va a ser la unidad dentro del sistema internacional para calcular el peso? Es el newton. Tenemos un diagrama de cuerpo libre que nos dice que un ladrillo con masa M tiene solamente una fuerza que actúa sobre él en caída libre. Eso es lo que nos representa, en este caso, la W, que es el peso, y nos está indicando que tiene una sola fuerza, por lo tanto la aceleración va a ser la misma que tiene la gravedad. A continuación, tenemos el siguiente ejemplo que nos dice, la alarma contra incendios suena y un bombero de 97 kilogramos se desliza por un tubo con una aceleración constante de 4.2 metros por segundo al cuadrado. La pregunta es la siguiente, ¿cuál es la fuerza ascendente que ejerce el tubo sobre el bombero? Lo primero que debemos hacer es sacar los datos. Nos dan una masa de 97 kilogramos. Nos dan el valor de la fuerza. En este caso colocamos W de Y va a ser igual a menos la masa por la gravedad. Nos dan una aceleración de 4.2 metros por segundo al cuadrado. Nos dice que la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza y nos mandan a calcular la fuerza. En este diagrama de cuerpo libre, lo que nos está diciendo es que el bombero va a ejercer una fuerza hacia abajo, que en este caso sería el valor del peso, una fuerza descendente, en este caso, y va a existir una fuerza ascendente, que en este caso sería la fuerza normal. Ahora tenemos dos puntos muy importantes. Nos dice la fuerza ascendente ejercida por el tubo y va a existir una fuerza descendente de la gravedad. En este caso sería el peso. Tenemos la siguiente nota que nos dice el peso del bombero y la aceleración están ambas en la dirección Y negativa. Es muy importante esta nota porque ese valor del peso
que está en ese eje vertical Y va a ser negativo. Y dicha aceleración también va a ser negativa, ya que están en ese eje vertical negativo. Ahora, como nos mandan a calcular la fuerza, yo debo tener en cuenta esta relación que me dice que la fuerza en Y va a ser igual a la fuerza. Esa fuerza en Y debo tomar la que está en el eje vertical, en Y negativo, que vendría siendo W de Y va a ser igual a menos la masa por la gravedad. Eso yo lo voy a sustituir en la fórmula general, que va a ser esta que está acá. La sumatoria de la fuerza en Y va a ser igual a la masa por aceleración en Y. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Vamos a sustituir esa sumatoria de fuerza en Y, que vendría siendo esos valores negativos. Yo voy a escribir que la fuerza menos la masa por la gravedad. Y a mi lado derecho voy a colocar la fórmula de la fuerza, que vendría siendo la masa por la aceleración. Masa por aceleración en Y. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a despejar la fuerza, ya que es nuestra incógnita. En este caso, la masa y la gravedad, como están restando, van a pasar al otro lado sumando. Escribo masa por gravedad más la masa por la aceleración en Y. Una vez que ya tenga despejada la fuerza, lo que podemos observar es que tenemos dos valores que son comunes. En este caso sería la masa y la otra masa. Como son comunes, nosotros podemos sacar un factor común. Colocamos que la fuerza va a ser igual a la masa y entre paréntesis coloco el valor de la gravedad más la aceleración en Y. Si nosotros sustituimos esos valores, podemos decir que el valor de la masa, en este caso sería de 97 kilogramos. Dentro del paréntesis voy a colocar el valor de la gravedad, que en este caso sería 9.81 metros por segundo al cuadrado. Menos la aceleración. ¿Por qué coloco menos? Porque en este caso sería más por menos menos, ya que la aceleración, como está en mi eje vertical negativo, en este caso sería Y negativo, debo colocar el signo negativo de la aceleración. Coloco 4.2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, el siguiente paso que debemos hacer es hacer la operación matemática. Si yo resto 9.81 menos 4.2 y luego ese resultado lo multiplico por 97, me va a dar un total de 544 newton. Y como la incógnita me dice que es cuál es la fuerza ascendente, esa fuerza podemos escribir que va hacia arriba.
Y de esta forma tenemos el resultado correcto para este ejemplo. A continuación, tenemos el siguiente punto que nos dice: la ley de Hooke es la fuerza ejercida por un resorte ideal es proporcional a la distancia en que se estira o comprime. Tenemos la fórmula general de la ley de Hooke para un resorte que nos dice que la fuerza va a ser igual a la constante de resorte por el cambio de longitud. Tenemos la fórmula. Tenemos lo que indica cada uno de ellos. La F es la fuerza, la K es la constante de resorte y la unidad debe ir expresada en newtons por metro. La X me indica el cambio de longitud. La unidad debe ir expresada en metros. Tenemos el siguiente ejemplo que nos dice: un resorte con una constante de resorte de 21 newtons por metro se estira 3.4 centímetros. La pregunta es la siguiente: ¿qué fuerza se necesita para producir esta cantidad de estiramiento? Ahora, como tenemos la información, lo que debemos hacer es sacar nuestros datos. Nos dan una constante de 21 newtons por metro. Nos dan el cambio de la longitud, que es 3.4 centímetros. En este caso, como la unidad debe ir expresada en metros, debo transformar de centímetros a metros. Recuerden que en un metro hay 100 centímetros. Si usted divide 3.4 entre 100, sería 0.034 metros. Y la incógnita en este caso sería la fuerza. Colocamos la fórmula general que me dice que la fuerza va a ser igual a la constante por el cambio de la longitud. Que la tenemos acá. ¿Qué vamos a hacer? Verificar si tenemos todos los datos y sobre todo que estén en las unidades correctas. Tenemos la constante de 21 newtons por metro y tenemos el cambio de la longitud que ya lo transformamos a metros y es de 0.034. Como si tenemos todos los valores, lo que vamos a hacer es sustituir en la fórmula general el valor de la constante. En este caso sería 21 newtons por metro. Eso lo vamos a multiplicar por el cambio de la longitud, que sería 0.034 metros. Si hacemos esa operación matemática, multiplicamos 21 por 0.034, nos va a dar un resultado de 0.71 newton. Recuerden que la unidad de fuerza es el newton y debemos eliminar estas unidades metros con metro para que el resultado me quede expresado en newton. Y de esta forma podemos decir que la fuerza que se necesita para producir esta cantidad de estiramiento es de 0.71 newton. Y de esta forma tendríamos el resultado correcto.